La historia de hoy trata sobre un hombre que conocía esta cueva mejor que nadie. La había explorado durante décadas, había descubierto túneles que nadie había visto antes. Y aún así, un sábado de abril, a casi a 1 kilómetro de entrada, la única cuerda que lo conectaba con la salida apareció cortada entre sus manos. Lo que siguió fueron 60 horas solo, en completa oscuridad, respirando un aire que lentamente lo estaba matando. Sin luz, sin forma de comunicarse, sin certeza de que alguien supiera exactamente dónde estaba. Y lo más perturbador no es lo que pasó, es que en algún momento de esa segunda noche buscó entre su equipo y encontró una navaja. No la usó, pero la puso cerca. Si te gustan las historias reales donde la experiencia no es suficiente y la diferencia entre salir y no salir se mide en decisiones de segundos, suscríbete, porque cada semana entramos a los túneles donde este tipo de situaciones ocurren de verdad. Así que comencemos. Hay lugares que no fueron hechos para el hombre. La naturaleza los esculpió en silencio durante miles de años, en completa oscuridad. Nosotros, los seres de la superficie, no deberíamos pisarlos, pero los hay quienes desafían ese límite, quienes se atan una cuerda a la cintura y se sumergen en la boca de la tierra. El 15 de abril de 2017, dos hombres lo hicieron. Entraron en la cova de Zapiqueta, en Mallorca, aguas cristalinas, pero negras como el aceite. Uno de ellos salió caminando, el otro se quedó dentro. No se quedó porque quisiera, se quedó porque el mundo subterráneo le tendió una trampa perfecta, sin luz, sin aire respirable, sin posibilidad de ser encontrado, y con una certeza absoluta sabía exactamente lo que le estaba pasando y no podía hacer nada. Hoy escucharás una de las historias de supervivencia más brutales, solitarias y aterradoras que jamás haya contado, porque lo peor no es el agua, ni el frío, ni la roca. Lo peor es lo que pasa dentro de la cabeza de un hombre cuando sabe que está viendo sus últimas horas. Aviso: esto contiene riesgo extremo, envenenamiento por dióxido de carbono y decisiones al borde de la muerte. Quédate, pero no digas que no te avisé. Bienvenidos a Tenebrífico. Para que el miedo funcione, primero entiende quién era el protagonista. No es la historia de un novato que se equivocó, es la de un maestro que quedó indefenso. Francisco García, Xisco, tenía 54 años, geólogo, buzo de cuevas de los más experimentados de España. Llevaba décadas bajo el agua, explorando los sistemas subterráneos de Mallorca. Y ojo, Mallorca no es solo sol y turismo, debajo hay más de 200 cuevas. Algunas tienen luces y barandillas, otras no tienen nada, solo roca, agua y una oscuridad que pesa como el plomo. Xisco vivía para esas segundas. En 2006 fue él quien descubrió las conexiones entre Zapiqueta y otros sistemas cercanos. Él había cartografiado esos túneles. Por eso, cuando aquel sábado de abril entró al agua junto a Guillem Moscardó, nadie imaginaba lo que pasaría. Revisaron el equipo: tanques, linternas, cuerdas guía, mapas. El plan: nadar casi 1 kilómetro hasta unas cámaras, medirlas y volver. 1 hora de ida, una de exploración, una de regreso. Tenían aire para 3 horas más una de emergencia. Parecía suficiente. Pero lo que la mayoría no entiende del buceo en cuevas es que el peligro no es quedarse sin aire, es perder la visibilidad. Imagina manejar de noche en la niebla más densa. Tus luces no alumbran, solo hacen la niebla más espesa. Ahora imagina eso bajo el agua, dentro de un túnel cerrado, con el aire contado, sin saber dónde está arriba. Eso es un silt out. El sedimento acumulado durante miles de años es fino como talco.
Cualquier movimiento brusco lo levanta, y en segundos pasas de visibilidad perfecta a cero. Por eso los buzos usan una cuerda guía, un hilo de nylon desde la entrada hasta donde están. En la oscuridad total, esa cuerda no es una ayuda, es lo único entre ellos y la muerte. Xisco y Guillem lo sabían. Nadaron con cuidado, protegiendo la visibilidad. Llegaron a su destino, túneles a 900 metros de la entrada. Trabajaron 1 hora. Xisco revisó su manómetro. Había consumido 1/3 del aire. Hora de volver. Todo iba bien. Y entonces el agua comenzó a cambiar. El sedimento que habían evitado se había movido, no por culpa de ellos. A veces basta la presencia de los buzos para romper el equilibrio. La visibilidad pasó de perfecta a cero. La respuesta estándar: encontrar la cuerda. La encontraron. Avanzaron metro a metro con las manos sobre la línea. El túnel se estrechaba. Los tanques rozaban las paredes. Cada rozón levantaba más sedimento. Entonces Xisco sintió algo que ningún buceador de cuevas quiere sentir jamás. Sostenía el extremo deshilachado de la cuerda. La guía se había roto. El hilo que los conectaba con la salida había desaparecido. Cero visibilidad, cero orientación, aire que se agota, un túnel que no sabe si tiene salida, y lo único que los mantenía vivos acababa de romperse entre sus dedos. Lo que diferencia a un experto en ese momento es no entrar en pánico. El pánico bajo el agua es contagioso. Consumes el doble de aire, te mueves mal, levantas más sedimento. Puedes matar a tu compañero. Xisco y Guillem mantuvieron la calma, pero el terror ya estaba ahí. Xisco sacó el mapa. Con la poca visibilidad, apenas para ver a Guillem a centímetros, estudió la ruta y tomó una decisión. Recordaba que cerca había un túnel que llevaba a una cámara seca, una bolsa de aire, y una bolsa de aire significa tiempo. Le señaló a Guillem ese túnel. La idea: Guillem iría a esa cámara y esperaría. Xisco se quedaría buscando el otro extremo de la cuerda rota para encontrar la salida. Guillem siguió el túnel. Pocos minutos después salió a la superficie dentro de una cámara oscura y fría. La bolsa de aire era real. Podía respirar. Estaba bien. Xisco se quedó solo. Esto es lo que más duele. En ese momento, Xisco no tomó una decisión desesperada. Tomó una decisión estratégica con la mente fría. Eso habla de quién era, pero la claridad mental no siempre es suficiente. Buscando la cuerda a tientas, en visibilidad cero, Xisco perdió la noción del tiempo. Moverse en la oscuridad, palpar paredes, mantenerse orientado sin puntos de referencia consumía mucho más aire de lo normal. Cuando por fin miró su manómetro, el corazón se le fue al suelo. Había estado buscando 1 hora entera. Su reserva de emergencia apenas alcanzaría para unos minutos más, y seguía a casi 1 kilómetro de la salida. Incluso si encontraba la cuerda en ese instante, no le quedaba suficiente aire para llegar. No fue mala suerte ni incompetencia. Fue el tipo de fallo que cometen hasta los más expertos cuando el estrés cognitivo alcanza su límite. Xisco nadó hacia la cámara donde estaba Guillem y salió a la superficie. Cuando Guillem vio su cara, supo que algo había salido muy mal. Xisco le explicó que no tenían aire suficiente para los dos. Conocía otra ruta de salida, más larga pero con buena visibilidad y cuerda intacta, pero solo uno podría tomarla. Xisco analizó con frialdad. Guillem era más delgado, consumiría menos aire. Xisco era más robusto y conocía mejor la ruta alternativa. La lógica era clara. Guillem se iría, llegaría a la superficie y pediría ayuda. Los rescatadores vendrían a buscar a Xisco. En teoría, un plan sólido. En la práctica, Xisco apostaba su vida a que su amigo, con aire casi agotado, solo por una ruta más larga,
llegaría vivo. Si Guillem moría, Xisco moriría sin que nadie lo encontrara. No había plan B, solo confianza y silencio. No hicieron ningún drama. Guillem se metió al agua y desapareció en el sedimento. Las últimas burbujas rompieron la superficie. Xisco quedó solo. La cámara era grande, 80 metros de largo, 20 de ancho, 12 de alto. Había roca plana para tumbarse y agua dulce para beber. Un milagro. Pero había un problema que empezaría a matarlo lentamente. El aire. El aire normal tiene menos del 0,05% de dióxido de carbono. En esa cámara, la concentración era del 5%. El umbral de peligro para humanos es del 3%. Xisco respiraba aire con 5 veces la concentración letal. La hipercapnia, envenenamiento por CO2, no mata rápido, te destruye lento, dolor de cabeza, dificultad para respirar, mareos, luego desorientación, confusión, en fases severas, alucinaciones, ataques de pánico, paranoia, y finalmente coma y muerte. Xisco sintió los primeros síntomas de inmediato. En las primeras horas todavía tenía esperanza. Pensaba en Guillem, calculaba tiempos, pero la oscuridad y el silencio alteran la percepción del tiempo. Lo que sentía como 8 horas eran solo 3. Poco después, su reloj murió, sin luz, sin tiempo, sin movimiento, solo sus pensamientos. Y se preguntó qué sería de sus hijos si él no salía, y entonces la certeza se volvió insoportable. Estaba convencido de que Guillem había muerto, de que nadie vendría, de que esa cámara sería su tumba. Oyó burbujas, vio una luz, encendió su linterna moribunda. No había nada. Alucinaciones. La hipercapnia había alcanzado niveles severos. Afuera, el rescate ya había comenzado. Menos de una hora después de dejar a Xisco, Guillem salió a la superficie con los tanques prácticamente vacíos. Corrió al coche y llamó al Grup Nord de Mallorca. Una hora después, los mejores buzos se ponían los trajes en la entrada. Uno de ellos era Bernat Clamor, amigo de Xisco. Pero el camino que Guillem había usado para salir también estaba en visibilidad cero. En su prisa, Guillem había removido el sedimento. Los buzos solo avanzaron 300 metros antes de retroceder. El sedimento puede tardar horas o días en asentarse. Mientras esperaban, alguien tuvo una idea: taladrar desde la superficie hasta la cámara para pasarle agua y comida, una señal de que seguía siendo buscado. Xisco, tumbado en la oscuridad, oyó el taladro. Creyó que era otra alucinación, pero el ruido persistió y supo que Guillem había llegado, que estaban ahí arriba. El taladro se detuvo, no pudo atravesar la roca y el silencio volvió. Para Xisco, ese silencio fue lo más cruel. Había tenido esperanza unos minutos y luego nada, solo oscuridad y su respiración trabajosa. Entonces tomó una decisión. Nadó hasta el otro lado de la cámara, buscó entre su equipo y encontró una navaja de bolsillo plegable. No tenía prisa en usarla, pero si llegaba el momento, quería tenerla cerca. Afuera eran las 9:30 de la noche del domingo. Xisco llevaba más de 30 horas atrapado. La Guardia Civil decidió esperar hasta la mañana siguiente. Algunos buzos se opusieron, pero tenían razón en no entrar. Lanzarse a una cueva con visibilidad cero, sin conocer la ruta, no es valentía, es otro cadáver. Dentro, la segunda noche fue peor. Las alucinaciones se intensificaron. El dolor de cabeza era insoportable, la respiración laboriosa, el sueño no llegaba y la mente empezó a fabricar sus propios demonios. El lunes por la mañana, el sedimento finalmente se había asentado. Un nuevo equipo de buzos entró, cortando cada desvío que no llevara a la cámara de Xisco. 2 horas después, reportaron que casi habían llegado. Bernat
Se puso de pie de un salto. Iba a buscar a su amigo. Sabía que podía encontrarlo muerto. Llevaba más de 48 horas respirando aire envenenado, solo, en la oscuridad. Dentro, Xisco yacía sin moverse. Su linterna había muerto. Oyó burbujas y no reaccionó. Ya no le creía a sus sentidos. Pero entonces oyó algo que sus alucinaciones nunca habían hecho. Alguien pronunció su nombre. Se incorporó. Vio una luz. Bernat salió del agua y lo llamó de nuevo. Xisco, convencido de que era otro espejismo, se levantó de todas formas. Se abrazaron con una fuerza que solo tiene sentido cuando uno de los dos no estaba seguro de seguir vivo. Luego Xisco preguntó por Guillem. Bernat sonrió y confirmó que Guillem estaba arriba, esperándolo. Bernat le dio glucosa y evaluó su estado mental. Cuando quedó satisfecho, subió a avanzar. 4 horas después, otros buzos bajaron con tanques de nitrox, con el doble de oxígeno, para que Xisco respirara bien por primera vez en días. Xisco tomó una respiración profunda. La niebla mental se despejó. El dolor de cabeza empezó a ceder. A las 11:10 de la noche del lunes, 60 horas después de quedar atrapado, Francisco García caminó por su propio pie fuera de la cova de Zapiqueta. La multitud aplaudió, y Guillem estaba ahí, donde había prometido estar. Xisco fue dado de alta al día siguiente. Al ver la cobertura del rescate en televisión, rompió en llanto. Dijo que estaba abrumado por la gratitud. Un mes después, volvió a Zapiqueta. Visitó la cámara que lo había tenido prisionero. No dejó de bucear. Entre los buzos del Grup Nord hay una tradición. Quien primero explora una nueva cámara tiene el honor de nombrarla. Aunque Guillem fue el primero en verla, el honor se le dio a Xisco. Él reflexionó sobre lo que había sobrevivido y lo vio como el producto de 3 milagros. Encontrar una cámara con aire respirable, sobrevivir casi 3 días respirando aire con 5 veces la concentración letal de CO2 y salir de la cueva con vida. Hoy, esa cámara lleva un nombre que resume el horror, la esperanza y el azar. La sala de los 3 milagros. Xisco nunca se derrumbó del todo. Llegó al borde, la navaja en la mano, lo dice todo. Pero no cruzó esa línea. ¿Por qué? Porque en sus peores momentos pensaba en su hijo de 15 años y en su hija de 9. Ese ancla no te da fuerza de la nada, pero te da una razón para esperar un poco más. Y a veces, un poco más es todo lo que se necesita. También recuerda esto. Durante más de 2 días, 60 buzos trabajaron sin parar para salvar a un solo hombre. En un mundo que a veces parece frío, esa imagen me afecta. Y aquí lo dejamos, con un hombre que volvió a la cueva que casi lo mata, con una cámara que hoy se llama Los 3 Milagros, y con una pregunta que flota como el sedimento en el agua negra. ¿Tú habrías aguantado? ¿Habrías esperado? 60 horas en la oscuridad, respirando veneno, escuchando voces que no existen, con una navaja en la mano. No hace falta que respondas, porque lo aterrador no es que Xisco sobreviviera, es que cualquiera de nosotros, en su lugar, probablemente no lo habría logrado. Si esto te ha helado la sangre, suscríbete y activa la campana. Hay más historias reales de terror bajo la superficie. Algunas aún no han sido contadas. Esto ha sido Tenebrífico. Cuídate, y la próxima vez que te sumerjas en algún lugar oscuro, recuerda la cuerda rota